Y ya venimos de una variedad interesante de encuadres científicos para las noticias y ahora vamos a explorar un campo que hace tiempo que no aparece en Sobre Ciencia. Vamos a hablar de investigaciones en temas de virología y puntualmente de un virus que hasta donde yo recuerdo nunca fue objeto de nota en Sobre Ciencia. Daniela Hirfeld, ¿cómo andás? Buenas noches, buenas noches. Sí, vamos a hablar de un virus que en realidad protagonizó la pandemia o la epidemia, vamos, porque conceptualmente fue una epidemia, ¿no? Más reciente antes de COVID, ¿no? Estamos hablando del VIH, del virus del SIDA, como se dice, ¿no? El que causa la enfermedad del SIDA, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida, humana, perdón, que ya no tiene el protagonismo que tenía cuando surgió, pero justamente hoy, ¿por qué vamos a hablar de este virus? Vamos a hablar en esto de hacer historia. Se cumplen en este año justamente 40 años de 1985, cuando se realizó la primera conferencia científica internacional, donde se reunieron más de 2.000 científicos del mundo a hablar de un virus que en aquel momento era nuevo, ¿no? Era recién descubierto en el 83, había casos, no se sabía al principio de dónde venía, bueno, hasta que se entendió que era un virus nuevo y la ciencia dijo, tenemos que trabajar sobre esto. Eso es lo que se cumplió en 40 años. Hoy nos pareció una muy interesante excusa para poder contar en qué está hoy el conocimiento científico del VIH. ¿No? Entonces vamos a empezar por Uruguay, ¿Qué es lo que se sabe hoy de este virus en Uruguay? En Uruguay se sabe que hay un 1% de prevalencia de este virus en la población general, que la cifra cambia, por supuesto, según los grupos de riesgo, ¿no? En grupos de riesgo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y usuarios de drogas intravenosas, la prevalencia, por supuesto, es mayor, pero se estima que unas 15.000 personas viven con VIH en el país y unos 900 casos se reportan nuevos cada año, ¿no? De esos, de los casos que existen, el 90% más o menos, que está en la segunda placa que vamos a ver, tiene diagnóstico, ¿no? Que no es menor, porque por lo pronto se sabe que están enfermos y se puede actuar en consecuencia, ¿no? Y 80% incluso está en tratamiento, ¿no? Entonces también eso también habla de un buen manejo, de una buena gestión de esta enfermedad en Uruguay. Y a su vez, 80% de los que están tratados y detectados tienen lo que se llama una carga viral indetectable, que es lo que hace que hoy el virus, la enfermedad en realidad, digamos, se podría decir que no tienen para la salud, digamos, en términos de salud, al no tener la carga indetectable, eso quiere decir que la persona no puede transmitir la enfermedad. O sea, no está curada, pero no es una persona que puede transmitir exactamente. Pero bueno, ¿qué características tienen estos nuevos casos? En la placa que vamos a ver los nuevos casos anuales, 70% de estos nuevos casos que se registran año a año son hombres, ¿no? Y las edades en general en las que oscilan tienen entre 25 y 44 años. Esa es más o menos la edad de los pacientes con SIDA en Uruguay. Y por supuesto hay un registro mayor en Montevideo, pero también Maldonado, Paysandú, Rivera y 33. Eso según los datos nacionales, que están los más actuales. Las estadísticas que se llevan desde el Ministerio. Exactamente. Teniendo en cuenta que cada vez que digamos, un análisis da positivo es obligación, de notificación obligatoria, por eso creo que las estadísticas del Ministerio deben ser bastante acertadas. Sí, incluso estos datos también lo hemos conversado y aquí viene nuestra invitada del día con Dayana Mir, que ella es investigadora de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Centro Universitario Regional de la Regional Litoral Norte, en Salto, de la Universidad de la República, que estudia desde hace años este virus y trabaja haciendo investigaciones con él. Ella nos contó algunos de estos datos y también nos contó por qué este es un virus desafiante, por qué el virus del SIDA, hay muchísimos virus que conocemos, con los que convivimos y de los que se ha encontrado o una terapia o una cura, ¿no? Pero el virus del SIDA se ha resistido, se ha transformado en epidemia, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan desafiante? ¿No? Vamos a recordar algunos detalles que seguramente quienes han seguido la historia de este virus y de los casos que generó lo tienen presente. Pero es un virus que ataca las células del sistema inmune, que son justamente las que nos tienen que defender de las enfermedades. Entonces, si hay una enfermedad que ataca
a sus defensores, obviamente es un desafío que el organismo pueda combatirlo, claro, ¿no? Porque carece justamente de ese sistema inmune natural que hace que uno pueda pasar un resfrío sin problemas, claro, sí, ¿no? sí, sí, Que claro. sin tener que tomar nada. Pero en este caso, bueno, al ser atacadas las células es un desafío. También que ingresa al organismo y se replica dentro de las células, ¿no? Entonces se genera mayor variabilidad genética y eso hace que los tratamientos tengan que cambiar todo el tiempo para combatirlo o que el mismo sistema inmune no los reconozca, ¿no? Y también se integra al genoma de la célula y de algún modo se esconde allí. Entonces, todas estas cosas a nivel biológico. Pero por supuesto también están otros factores que hacen desafiante este virus, que es el estigma, el prejuicio, claro, ¿no? de ser una persona con diagnóstico de SIDA. Entonces todo eso hace que la detección, el tratamiento y la cura, bueno, sean un desafío a nivel de salud pública, ¿no? Pero bueno, más allá de esta presentación, lo que fuimos a conversar con Dayana, que está en Salto, es, bueno, no solamente necesitamos investigación e innovación, sino este trabajo, este compromiso social y político. Pero a propósito de los 40 años, le preguntamos justamente, ¿qué es lo que cambió hoy, a 40 años, en el conocimiento de este virus? ¿Dónde estamos y en qué nos paramos hoy desde la ciencia? Esto es lo que nos contó. El conocimiento sobre el VIH ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Recordemos que en los años 80 enfrentábamos una enfermedad nueva, mortal y sin causa conocida, ¿no? Y que en el año 83 se identificó el virus como tal, pero que en realidad durante muchísimo tiempo no se comprendió bien cómo actuaba el virus en el organismo. Por lo cual, el SIDA durante toda la década del 80 se veía como una etapa terminal e inevitable para quienes vivían con VIH. Hoy, a más de 40 años de la identificación del virus, entendemos muchísimo más. Hoy lo que sabemos es las vías de transmisión, después sabemos también el mecanismo de entrada del virus a las células, sabemos cuáles son sus receptores, sabemos cómo se integra este virus al genoma de la célula y sabemos cómo se comporta el virus en el interior de la célula. Pero creo que el cambio fundamental que hemos tenido a lo largo del tiempo es que pasamos de pensar el VIH como una sentencia de muerte a entenderlo como una infección crónica y que es controlable, ¿no? Que gracias a la terapia que se desarrolló en los años 90 y que se ha perfeccionado durante las siguientes décadas, una persona con VIH puede vivir una vida larga y saludable y además, si tiene baja carga viral, esta persona no transmite el virus a otras personas. Aún así, a pesar de todos estos avances, el VIH sigue sin tener una cura definitiva y la medicación debe tomarse de por vida, ¿no? O sea, si se interrumpe el tratamiento, la carga viral vuelve a subir en pocas semanas. Mientras hablabas hoy y ahora cuando escuchaba a Daniela, me quedaba con esa idea, ¿no? Tal vez para nosotros, ciudadanos de a pie, el cambio más notable en estos 40 años haya sido el de transformar al VIH de enfermedad letal en enfermedad A una crónica. enfermedad crónica, una infección crónica. Sí, como decía Dayana, de algún modo ella lo que está resumiendo es todo lo que se sabe, lo mucho que se sabe en estos 40 años sobre el virus del VIH, considerando que uno puede decir, bueno, pero todavía no está la cura, después 40 años después todavía no tenemos una cura, pero en realidad se saben un montón de cosas a nivel de ciencia que hacen que esto pueda estar muy cerca. Se sabe, como decía Dayana, la vía de transmisión, cómo entra en la célula, cómo se replica, qué pasa en el organismo. Y eso hace que, bueno, esa sentencia de muerte hoy sea diferente, que sea una enfermedad crónica. Pero bueno, por supuesto le preguntamos, en base a todo este conocimiento, entonces, ¿qué está haciendo la ciencia hoy para combatir el VIH? Bueno, y esto es lo que nos contó. Actualmente, en el ámbito científico, se están desarrollando diferentes estrategias para tratar y, bueno, llegar a una cura
para el VIH y en los últimos años se ha avanzado muchísimo en entender esto de cómo el virus logra mantenerse integrado en el genoma de las células infectadas y de manera latente, o sea, inactivo, ¿no? Entonces se descubrieron ciertas moléculas que son propias de nuestro organismo que influyen en si el virus permanece latente o si vuelve a activarse, ¿no? Y a partir de este conocimiento se están desarrollando estrategias, dos estrategias principales de cura. El avance súper reciente que ha ocurrido en esta línea de investigación se dio justamente este mes, en donde un equipo de científicos de Australia, inspirados en lo que es las vacunas de ARN mensajero contra COVID-19, lo que hicieron fue desarrollar una nanopartícula que lo que puede es introducir ARN a las células infectadas y hacer que el virus se reactive. En realidad, aunque todavía está en una etapa preclínica, abre nuevas posibilidades para lograr esta eliminación total del virus del organismo, ¿no? Otra línea de investigación para la cura busca una posible cura a través de la edición genética, ¿no? Y para eso se usa esta técnica CRISPR, que quizás ya escucharon nombrar, que es una herramienta que funciona como tijeras moleculares, ¿no? Entonces lo que permite CRISPR es cortar trozos del ADN y reemplazarlos. Y en el caso del VIH, lo que se está probando entonces con CRISPR es eliminar el material genético del virus que está integrado en el genoma de las células infectadas, o por otro lado también modificar en sí las células para hacerlas resistentes al virus, impidiendo que puedan entrar. Uno, claro, deja de estar en las noticias, ¿no? Comparando con lo que fue los 80 y los 90, y pierde de vista. Y acá está buenísimo ver que tal, el conocimiento sigue tratando de buscar maneras de derrotar definitivamente este virus. Eso, además varios virus han tenido protagonismo a lo largo de lo que va de este siglo, entonces quizás el virus del SIDA quedó un poco más, el VIH quedó un poco más oculto, pero básicamente se siguen desarrollando cuestiones para tratar o para, bueno, vacunas como lo que uno espera en principio. Pero Dayana, permitime agregar, Dayana hizo un destaque mientras conversábamos sobre el tema de la prevención, porque sí, la ciencia, por supuesto, está muy enfocada en la generación de una vacuna para curar la enfermedad, pero ella habló de una terapia que existe ahora que consiste en tomar una pastilla todos los días en la población de riesgo, en aquella población que tiene riesgo de contraer la enfermedad. Existe una pastilla preventiva preexposición. Dayana contó que en los últimos tiempos justamente esta terapia tenía un nuevo formato que eran 2 inyecciones al mes, lo que mejora la adherencia de las personas a, en vez de tomar una pastilla todos los días, darse 2 inyecciones al mes, que todavía no está en Uruguay y que, bueno, que eso sería un gran logro si se pudiera traer al país, ¿no? Como una de las herramientas también de prevención contra este virus. Pero, por supuesto, no podíamos terminar el informe preguntándole a ella, que estudia el VIH, en qué está su trabajo, a qué se está dedicando. Ella seguramente se lo acordarán de la pandemia, pero ella se dedica a la vigilancia genómica del VIH, que quiere decir que monitorea esas cepas circulantes del virus en el país, ¿no? Bueno, obviamente para conocerlas. Claro, para conocer las poblaciones de virus que circulan acá, y recordemos que por eso fue premio L'Oréal a la Mujer en la Ciencia en el 2023. Sí, sí. Si no me equivoco. Y en eso de que nos trae, ¿no? Nos retrotrae a esta vigilancia que hubo durante la pandemia, bueno, ella hace lo mismo, pero con el virus del SIDA, que es un virus también que hay que generar conocimiento para poder desarrollar terapias. Bueno, esto es lo que nos contó sobre en qué está su trabajo hoy. Mi investigación actual se centra en analizar las variantes genéticas del VIH que circulan en Uruguay. Entonces, este tipo de estudios, que es de corte epidemiológico molecular, nos permite identificar nuevas variantes y entender si existen diferencias en la transmisión de las variantes en nuestro país entre diferentes regiones o entre diferentes grupos poblacionales.
estas diferencias pueden tener un impacto en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención. Y básicamente lo que se hace es extraer el material genético del virus a partir de muestras de sangre de personas con VIH hasta que llegamos a secuenciar el genoma del virus. Y una vez que tenemos la secuencia del genoma, lo que hacemos es analizarlo en base a herramientas bioinformáticas, ¿no? De esta forma, lo que analizamos es, primero identificamos a qué variantes pertenece cada genoma. Y por otro lado, lo que hacemos es reconstruir cómo se disemina cada variante de VIH, tanto en nuestro país como a nivel regional. Muy bien, el conocimiento que también se genera en Uruguay y que nos sirve para saber qué está pasando en este caso con el VIH. Exacto, es un virus que está todavía, que es una preocupación de salud pública, que hay mucho conocimiento, pero que es necesario seguir estudiándolo, como hace Dayana, y conociendo, bueno, las particularidades del país. Va a tener resultados dentro de poco, así que quizás vamos a volver con ella por este tema. Buenísimo, gracias Daniela, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, nos vamos al Uruguay milenario enseguida.